auspician este programa. A partir de este momento comenzamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Hoy vamos a tener, como hacemos siempre, distintos temas para poder desarrollar en este contenido temático del programa que hacemos en Televisión Regional, en Somos Rosario, y también lo hacemos todos los lunes entre las 13 y las 14 por AM Libertad 1090. Hoy vamos a tener realmente actores importantes para hablar de temas fundamentales de lo que están sucediendo con la salud, con las obras sociales, con la cultura. Realmente un programa interesante. Y como hacemos siempre en este aspecto musical, nos acompaña un artista que apreciamos mucho, un talento de la ciudad, de la región, de la provincia. Y para iniciar este programa vamos a hacerlo con un amigo, como decía recién, se llama Horacio Pelliza, le agradecemos que esté con nosotros y con él entonces comenzamos a transitar educación, ciencia y cultura. Muchas gracias. Y vuelo antiguo y todo el cielo Pompeya, y al llegar la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero Barripampa, tu casa, tu vereda y el zancón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana. Todo muerto ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé, la esquina del herrero Barripampa, tu casa, tu vereda y el zancón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llenan de nuevo el corazón. El paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia.
AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Estamos manejando mejor. En un mes del nuevo sistema de videocontrol fiscalizamos más de 11 millones de patentes y tenemos una buena noticia. Solo el 0.17% cometió alguna infracción. ¿Qué quiere decir? Que estamos manejando mejor. Eso es lo que buscamos, porque respetar las normas de tránsito es salvar vidas. Recordá, sin infracciones no hay multas. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Vuelve Kini más 1.000 millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son 1.000 millones de pesos más. Me voy a jugarlo. Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Vamos a iniciar en este primer segmento del programa agradeciendo, por supuesto, su presencia, su visita en nuestros estudios del subdirector provincial del IAPOS, el doctor Domingo Saboretti. Doctor, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Bueno, en primer lugar, cuando llega diciembre siempre es un mes de balance, de toda una gestión, al frente de una obra social de envergadura, como es el IAPO en toda la provincia de Santa Fe. Y en primer lugar, doctor, lo que le quisiera preguntar, ¿cuál es el balance justamente de las autoridades del IAPO en relación a este año de gestión, ¿no? En realidad le puedo hablar de mi propio balance personal o de lo que yo pienso en torno a esto. Le podría decir que con algunos altibajos motivados por cuestiones, la pandemia ha teñido mucho todo el panorama sanitario, no solo en IAPO, sino a nivel de toda la sociedad, digamos, incluso trascendiendo la salud. Pero más allá de eso, diría que aún con todo eso se han podido mantener los servicios de salud por ahí. De tanto en tanto han surgido versiones de que había algún servicio que no estaba funcionando y mayormente nada de esto ha sido real, se ha mantenido. Dicho esto, digamos, hay algunas cuestiones de fondo, de proyección, que si tenemos tiempo me gustaría puntualizar. Sí, por supuesto. O sea, una institución como IAPO, por su propia naturaleza, tiene la extrema obligación de ser estructurada, de ser transparente. Siendo una institución pública, tiene que tener cuentas, y no solo cuentas, todos sus actos deben ser transparentes, y esto requiere una estructura que a veces, por esa misma necesidad, se tiende a tornarse un poco rígida. Y en una actividad como la salud, en permanente evolución, representa un desafío conciliar esa necesidad de mantener una estructura con la necesidad de estar acordes y contestes con los avances de la ciencia de la salud. Nosotros se ha planteado a nivel de dirección y a nivel de directorio de IAPOS la necesidad de conformar una comisión de seguimiento de nuevas tecnologías, cosa que no estemos permanentemente corriendo atrás de cuestiones que nos superen y que después tengamos que salir corriendo a resolver de apuro situaciones que pudieran estar previstas. Bueno, cuestiones como esta ocupan mi mente en estos tiempos y, sería deseable que las podamos llevar adelante, ¿no es cierto? Yo muchas veces he planteado que nosotros tenemos una normativa que nos permite funcionar, pero más allá de la normativa tenemos que entender que tenemos una misión, que es darle servicio de salud a nuestros afiliados. Claro. Y que a veces puede ocurrir que la normativa se interponga en el cumplimiento de esa misión. Y que es nuestra obligación, por tanto, cuando eso ocurre, revisar la normativa
y ayornarla. Es decir, no estamos hablando de transgredir normas, sino de estar abiertos al cambio para poder responder a las necesidades del momento. Esto que usted decía que es muy importante, este estudio y este análisis de proyección para el mejoramiento en la calidad de la salud de la obra social, me parece un tema que hay que remarcarlo fundamentalmente. Y en relación a esto, ¿qué tienen analizado ustedes para poder seguir avanzando y mejorando todos los días, por supuesto, el servicio? Bien, por un lado está lo que señalaba, la conformación de una estructura interna del IAPOS que tiene que ser por su propia esencia multidisciplinaria, tiene que abarcar no solo el estamento médico, sino también, digamos, otras tecnologías que son parte de la gestión de salud para el seguimiento de nuevas tecnologías, como remarcaba antes. Escapar a la cotidianidad, tener un equipo que esté trabajando exclusivamente en eso. Exactamente, que esté trabajando para eso. Por otro lado, necesitamos también, está el dichoso tema de los materiales que se utilizan en salud y que, como usted bien sabrá, siempre ha sido motivo de discusión en todas las obras sociales, que si la obra social da esto, que si este otro material es mejor. Bueno, estas cuestiones también debieran quedar incursas en esa o en otra o en otro grupo, pero que se encargue de gestionar eso e incluso tener precios de referencia que permitan que la institución no esté a la rastra, digamos, a merced de ciertas cuestiones especulativas. Y no es que esté acusando a nadie con esto, ¿no es cierto? Es parte de la lógica del mercado, pero digo, una institución del porte de IAPOS con 600.000 afiliados tiene que estar por delante de eso, no por detrás. Claro, eso, doctor, a veces demora la prestación médica. Entonces el afiliado enseguida empieza a plantear la lentitud del IAPOS, pero en realidad la discusión pasa por la búsqueda en distintas licitaciones, al no haber precios de referencia, la mayoría de los productos médicos se pagan en dólares, esto es así. Los importados se pagan en dólares, en realidad no debiera ser así, pero bueno, de algún modo algo de esto pasa y en muchos casos la obra social se ha abierto a brindar, sobre todo elementos protésicos que no son fabricados en el país y que por lo tanto tienen un costo de importación y demás. Y en realidad la obra social tiene una estructura importantísima dedicada a la contención de eso, pero digamos, ciertas lentitudes surgen de la fricción entre, digamos, esta visión de la obra social versus lo que por ahí el profesional solicitante cree que es lo más conveniente. Entonces, lo que permanentemente hemos intentado, usted me dirá, bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Lo que permanentemente hemos intentado, con algún éxito en muchos casos y con no tanto éxito en algunos otros, es, entendemos que la solución a esto es el diálogo. Es decir, hoy mismo hemos tenido una reunión con las 3 carteras que conforman nuestro universo prestacional en el departamento Rosario, para charlar justamente el tema de hoy fue oftalmología. Es decir, bueno, a ver, ¿qué lentes se van a dar? Pongámonos de acuerdo en esto, cosa que no estemos reinventando la rueda cada vez que hay que operar un afiliado de IAPOS. Claro. Que entiendo que ese es el camino, pero básicamente se lo sintetizaría en esa palabra, diálogo. Y bueno, yo en ese sentido tengo expectativas favorables porque estamos teniendo buen diálogo con los prestadores. Esta gestión tiene la filosofía de que no podemos tener afiliados bien atendidos si no tenemos prestadores satisfechos con la prestación, con la contraprestación que reciben por su trabajo. Y bueno, ese camino es el que intentamos seguir. Yo tengo 2 o 3 preguntitas que me han llegado a nuestra mesa de trabajo que se la quiero traspolar fundamentalmente. Algunos afiliados nos llaman. Este tema del cobro del plus médico, un viejo tema, sigue siendo un eje de discusión permanente, me imagino, ¿no? Yo le diría que sigue siendo una herida en el costado, por no decir en algún otro lado, permanente, ¿no es cierto? Lamentablemente, en algún caso, y esto voy a ser totalmente abierto, Daniel, o sea, creo que es un problema multifactorial y de nuevo la respuesta es la misma, o sea,
hay que dialogar, hay que generar acuerdos que sean sostenibles. Es decir, si la obra social impone tal cosa, decir, mira, esto se paga tanto y si te gusta bien y si no también, nosotros deberíamos saber que cuando hacemos eso, el que paga el pato es el afiliado. Claro. Esto no debe pasar. Ahora bien, yo diría que por ese camino, por el camino del diálogo, podemos avanzar mucho para sanear este mal que nos aqueja, porque es un verdadero problema endémico del IAPOS, que no pasa con otras obras sociales. Y el tema no es solo un tema de costo, de que IAPOS paga tanto, la otra obra social paga cuánto. Me parece que es un tema de cómo se manejan las cosas. Por otro lado, dicho esto, hay algunos sectores que son, lamentablemente, debo decirlo, y no voy a hacer nombres, pero que son absolutamente incurables en este Y por sentido. ejemplo, doctor, los medicamentos está dentro de este rubro que es dificultoso, ¿no? En realidad, bueno, sería un tema aparte, sería otro gran capítulo, ¿no es cierto?, sobre el cual se ha avanzado muchísimo y se logró, un estatus mucho más sostenible, que por supuesto no es perfecto y hay que seguir trabajando. Nunca nada va a ser perfecto en salud, pero no obstante, si yo tengo que compararlo con cómo estaban las cosas al principio de la gestión y cómo están ahora, yo le diría que el número de cuestiones no resueltas se ha reducido notablemente. De todas formas, es un gran tema, pero es un gran tema en el mundo, Claro. Ahora, hay algo muy positivo en estos últimos tiempos, que es la incorporación de la digitalización del recetario, ¿no? Que ya no se usa, el médico lo carga en el sistema. Eso es una ventaja muy importante para el afiliado. En realidad, sí, en la mayoría de los casos. En algún caso se ha encontrado, como pasa, el factor resistencia al cambio, usted lo va a notar, Daniel, sí. Haga el cambio que haga, siempre va a haber alguna resistencia al cambio y, existe el caso de colegas, digo colegas, pues yo soy médico. Sí, por supuesto. Que por ahí, se sienten más cómodos trabajando de la manera tradicional y exhiben alguna resistencia. A tal punto esto es así que la obra social, tratando de favorecer la adhesión al sistema, ha generado una política de estímulo hacia los profesionales en el sentido de ofrecerles una cantidad de facilidades, ¿cierto? No estímulo económico, pero me refiero a otro tipo de, una manera de lograr que se entienda que de esa manera íbamos todos más rápido y que en definitiva esto era un beneficio, como usted bien dijo, para el beneficiario final, que es el afiliado. Claro. ¿Cierto? Doctor, también hay Pero, insisto, como todo cambio, cuesta. Cuesta, sí. También hay otro tema importante, inclusive por el radio de cobertura de nuestros canales de televisión, en relación al tema de los SANCO particularmente, que ahora están inscritos y pueden emitir justamente el recetario de la obra social del IAPOS. Porque antes iba mucha gente y había médicos que no estaban inscriptos en el escalafón pertinente y era dificultoso poder extender una autorización de un medicamento o de un servicio. Esto está en marcha. Está en marcha y, eso y otros cambios que facilitan el trabajo de estas instituciones, que no debemos bajo ningún punto de vista menospreciar, porque en muchos casos, son útiles donde sea que estén, pero en muchos casos prácticamente constituyen la columna vertebral del sistema de salud. Yo he estado por todos los departamentos de la zona sur y, contrariamente a lo que mucha gente piensa, hay una buena infraestructura en salud privada, para proveer servicio. En algunos casos muy buena, y hasta le diría que en algún caso sorprendentemente hasta excesiva para las necesidades locales. Pero, así como le digo esto, existen otros lugares donde lo único que hay es los SANCO, la infraestructura pública. Y realmente, no podemos no tenerlos en cuenta. Entonces sí, se han tomado una serie de medidas, incluso, si mal no recuerdo, en alguna oportunidad yo lo charlamos, hubo alguna iniciativa legislativa en ese sentido y se ha avanzado bastante en
en ese sentido. Siempre quedan temas por, digamos, sobre los cuales avanzar, por ejemplo, digamos, la decisión de lo que plantean las nuevas realidades de las cuales antes hablábamos, por ejemplo, o sea, la interrupción legal del embarazo, hospitales públicos sí, hospitales públicos no, digamos, hay algún, digamos, es un tema que está en evolución. Y ahí hay un tema que se ha incorporado en los últimos tiempos en la agenda social, como es la violencia de género también. Sí. Ustedes lo abordan desde la obra social. Sí, y en relación a eso, doctor, concretamente, ¿cómo se focalizaría ese tema de violencia de género a través de la obra social? Bueno, hay incluso yo había traído en una ocasión en que estuvimos conversando la información que está, digamos, accesible a todo el mundo en la propia página del IAPOS, digamos, todos los elementos que la obra social pone a disposición, tanto en el sentido de la salud somática como fundamentalmente psicológica, ¿no es cierto? En general, las víctimas de violencia de género tienen necesidades múltiples, pero mucho de ello pasa por el daño psicológico que sufren las personas maltratadas y que requiere un abordaje muy especial. Y bueno, la obra social ha hecho convenios con nuestros prestadores en el área de la salud mental específicamente destinados a tal fin. Todo esto está explicitado en el sitio web de IAPOS para, digamos, para los afiliados que tengan... Y en el final, y muy sintéticamente, en relación a pasada la pandemia, en la profundidad de la pandemia, más allá de que ahora evidentemente hay algunas dificultades nuevamente, pero no en la magnitud de aquellos tiempos. ¿Cómo analizan desde el IAPO? Hay muchas situaciones que se han dado psicológicamente, desde el punto de vista post-pandemia, que la obra social ha tenido que atender. Sí, porque, digamos, la pandemia nos sometió a todos a un periodo de aislamiento prolongado. El aislamiento no es gratuito para la salud mental del ser humano. Por abordar un aspecto. Por abordar otro aspecto, quedó patología retenida, digamos, cirugías que debían hacerse y no se pudieron hacer. Hay un sinfín de problemas sobre los cuales, digamos, la salud debió hacerse cargo y la obra social, como gestor de salud, debió abordar. Afortunadamente todo esto se pudo llevar a cabo con bien. Dicho esto, también la pandemia en cierto sentido fue una guerra, por lo menos en su parte más árida, más álgida, perdón. Fue como una guerra, fue como que cayó una bomba y realmente generó una devastación. Y como toda guerra, con lo malo que es una guerra, también dejó algunos aspectos positivos. Usted sabe que todas las guerras han generado evolución tecnológica, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, más allá de los 60 millones de muertos que le dejó a la humanidad, dejó una cantidad de avances. Por ejemplo, el riñón artificial es un desarrollo que se hizo para atender a los soldados que sufrían de síndrome de aplastamiento y hacían insuficiencia renal aguda. Lo desarrolló el doctor Kolff, un médico holandés, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí nos han quedado, digamos, modalidades de trabajo y cosas que han probado ser más efectivas que la que teníamos pre-pandemia, y en algún caso, pasada la urgencia de la pandemia, algunas de esas modalidades se han mantenido por ser más efectivas. Efectivamente, es así como usted dice. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Daniel, siempre es un gusto. Siempre es un gusto ya vamos al corte. Lo despido al doctor Domingo Saborido, que es el subdirector provincial del IAPOS. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos. ¿Cuáles son las velocidades vigentes en calle Mendoza? En el tramo de Liniers a Provincias Unidas, la velocidad fue readecuada y actualmente es de 40 km por hora, mientras que de Avellaneda a Liniers es de 50 km por hora. Hagamos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Vuelve Kini más 1.000 millones con un super sorteo de Navidad. No puedo creerlo. 1.000 millones de pesos más. Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Realmente tuvimos una nota interesante en el bloque anterior con el subdirector provincial del IAPOS, donde le hemos planteado algunas de las situaciones que se vienen dando en la provincia de Santa Fe, inclusive con algunos cuestionamientos sindicales del sector público en relación a la obra social del IAPOS. Y como decíamos en el inicio de nuestro programa, siempre tratamos de fomentar, propiciar actores interesantes con temas realmente importantes para nuestro programa, y hoy nos acompaña, agradeciendo por supuesto la presencia, la diputada provincial Mónica Peralta. Mónica, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un gusto. En primer lugar, hay un tema que me parece realmente interesante como para remarcarlo por lo significativo y por la profundidad del mismo, que son las tecnologías asistidas en esa integración educativa para personas con discapacidad. Sí, así es. Bueno, este proyecto yo ya lo había presentado en el año 2011, en mi gestión anterior como diputada. Lo volvimos a presentar en este periodo. Ya había tenido en este periodo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia y volvimos a presentarlo porque el Senado no lo trató. Claro. Así que ahora estamos con expectativas y vamos a intentar nuevamente que el Senado los trate. ¿Y por qué queremos un proyecto de ley para tratar el abordaje de las tecnologías asistivas a personas con discapacidad? Porque no solamente que son necesarias para la inclusión en el sistema educativo, y cuando hablamos de inclusión del sistema educativo, hablamos de alumnas y alumnos de los distintos niveles de la educación, ¿sí? Claro. Porque la educación es algo que, si bien uno siempre se lo imagina a los primeros comienzos, a las edades más tempranas, hoy a lo largo de la vida, cualquier persona en cualquier momento puede acercarse al sistema y volver a estudiar. Y en este sentido también las situaciones de discapacidad, las personas con discapacidad han aumentado muchísimo en este último tiempo, desde el 2018 a esta parte, de acuerdo a estadísticas del mismo gobierno de la provincia de Santa Fe, han crecido la participación de alumnas y alumnos con discapacidades a un 200% en las escuelas de nuestra provincia, y también vamos notando que no solamente aquellas que ingresan con algún tipo de discapacidad, sino también poner sobre la mesa que la discapacidad es algo que no está ajeno a ninguno de nosotros ni de nosotras. Claro. Hoy vivimos en una sociedad con muchos problemas estructurales por un lado, y por el otro lado también propios y sintomáticos de este tipo de vida social que llevamos, ¿no? Los accidentes de tránsito, los accidentes de cerebrovascular, distintos tipos de enfermedades que, querramos o no, dejan a una persona con algún tipo de discapacidad. Entonces creo que prepararnos para la discapacidad no es solamente para aquellas personas que ya tienen una discapacidad, sino para cómo abordamos una sociedad inclusiva desde todo punto de vista. Y para esto la escuela es fundamental. Claro. Hoy cuando analizamos la cantidad de situaciones de violencia que se dan, o de situaciones de bullying que tenemos, que son muy frecuentes, porque por supuesto que en la escuela siempre emerge aquello que en la sociedad
está con Claro. mucho ruido y abrumado, lo que no ocurre, lo que no se ve en la casa o en el barrio, la escuela emerge porque es el lugar donde niños, niñas, adolescentes pasan mucho más tiempo y hay alguien que los está observando, que los está viendo. Entonces ahí es también una institución muy importante, sigue siéndolo, y creo que es la institución fundamental que debemos cuidar y entendemos que la educación debe seguir siendo el pilar de la formación a la ciudadanía. Mónica, hay un tema que llevaron a cabo ustedes días pasados en un foro de mujeres, donde realmente en los últimos tiempos, afortunadamente en la Argentina, falta mucho, pero se está trabajando muy bien en esto, la incorporación de la mujer en roles institucionales es realmente importante. Y cuando se incorpora la mujer en esos roles institucionales, también empiezan a aparecer distintas situaciones de conflicto, de violencia, de acoso. En relación a esto, ¿cuáles han sido fundamentalmente las conclusiones que han llevado a cabo ustedes en este foro? Bueno, en realidad hace mucho tiempo, como bien vos decís, yo vengo trabajando sobre primero la militancia feminista y después, bueno, la inclusión de mujeres. Hemos presentado proyectos para establecer la paridad no solamente en los cargos políticos, de hecho vamos a tener el año que viene procesos electorales donde va a haber paridad, de hombres y mujeres en las listas, y a veces hay muchos discursos que dicen no, pero si las mujeres tienen las mismas capacidades y tienen que, al igual que los varones, bueno, esto no es real, más allá de que hay mujeres mucho más capacitadas que algunos varones, que algunos hombres en muchos puestos, para las mujeres sigue siendo mucho más difícil poder acceder, sobre todo porque las mujeres en algún momento de su vida, y también esto tiene que ver con una cuestión cultural y patriarcal, estamos abocadas a las tareas de cuidado. En cualquier familia hay un familiar enfermo, un tío, un primo, una abuela, un abuelo, un hijo, una hija, y en general somos las mujeres las que nos hacemos cargo, digamos, de las tareas de cuidado o de la organización de la escuela. O sea, si bien hoy los varones toman, sobre todo los más jóvenes, toman un rol mucho más protagónico en la distribución de las tareas del hogar, a lo que nos referimos y llamamos economía doméstica, que también hago un paréntesis y te cuento que presenté un proyecto. Bueno, justamente sobre eso quería preguntarte, porque ante tantas situaciones laborales de dificultades, donde no existe el empleo, donde es muy difícil justamente insertarse en el mundo laboral, me pareció interesante este proyecto de economía social que en los últimos tiempos ha ganado mucho camino, ¿no? Bien, y ahí lo vinculamos también con lo que estábamos hablando antes. Claro. Que esto que vos me decías, bueno, ¿qué hablaron entre las mujeres? ¿Qué hablaron? Bueno, hablamos de la necesidad que las mujeres tienen de trabajar y de tener un trabajo digno. Y también de ser reconocidas en sus trabajos, como en sus tareas domésticas. Porque ese sigue siendo el trabajo invisible. Hoy el Estado, en general, nos saca los costos que implican las horas de trabajo que las mujeres llevan adelante en sus hogares. Sí. Y eso es también hay que incluirlo, digamos, como tiene que estar en alguna grilla. O sea, ¿cuánto le ahorramos las mujeres que nos quedamos trabajando en nuestros hogares, haciendo tareas domésticas, a el sistema, no sé, a salir a buscar trabajo? Bueno, ¿cuánto ahorramos? ¿Cuánto desperdiciamos? ¿Y cuánto no calificamos ese trabajo que se realiza? Sí, es una economía silenciosa. Silenciosa, exactamente. Bueno, ahí te lo ligo con estas dos propuestas. Por un lado, el proyecto de ley que también tuvo media sanción, que es de mi autoría, con otras diputadas y diputados que han acompañado, tiene que ver con establecer un registro de emprendedoras y emprendedores de la economía social y doméstica, de la economía social y solidaria de toda la provincia, porque no tenemos un registro. Teniendo un registro nos permitiría establecer cuáles son aquellos insumos que más se producen en distintas regiones, poder armar una agencia a nivel provincial para poder potenciar esas producciones de acuerdo a la región, poder generar lugares, lotes, donde poder guardar insumos, donde uno sepa que el que necesita una máquina de coser o quien necesita una hilo, integración, una integralidad social importante. Claro, porque y que también el Estado pueda estar detrás, ¿no? Acompañado por distintas otras instituciones también, a seguir potenciando que quien emprende no quede ahí medio a la deriva de quedarse con el emprendimiento, porque lo más difícil es emprender,
pero lo más difícil aún es continuar con el emprendimiento. En el tiempo, sostenerse la sustentabilidad del proyecto. La sustentabilidad del proyecto. Y hablando de sustentabilidad también, cuando hablamos de economía social, cuando hablamos de economía solidaria, cuando hablamos de economía feminista, que también esto es importante, hablamos de sustentabilidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de producción y de comercio de cercanía, hablamos de precios justos. Inclusive hoy la mujer ha pasado a ocupar un lugar preponderante porque muchas de ellas son jefas de familia directamente. Mayoritariamente. En la casa se gira todo alrededor de la vida de la mujer. Sobre todo, digamos, hoy nosotros los vemos en los distintos barrios de nuestra ciudad, que son las mujeres con mayores vulnerabilidades las que más están al frente, digamos, de sus hogares. Sin ir más lejos, podemos observar también, dentro de la gravedad que estamos viviendo en materia de seguridad, cómo cada vez aparecen más mujeres vinculadas a la venta de drogas o a la implicancia, digamos, con el narcomenudeo, digamos, en la búsqueda con de su sustento económico. Exactamente, familiar. y estamos hablando de que hay mujeres que ingresan a un mundo o a un tipo, digamos, de situación que siempre estuvo asignada hacia los varones, pero que también ingresan a ese mundo desde un lugar de sometimiento, desde un lugar de, digo, hasta en el delito se reproduce el machismo y el patriarcado de las mujeres que intentan, digamos, también tomar un lugar. Por supuesto equivocado, por supuesto con muchísimas dificultades, pero esta es la realidad de lo que nosotros vivimos hoy. Y es lo que tenemos que trabajar. Por eso los emprendimientos, por eso el saber que vas a tener un futuro que puedas desarrollar, eso hace que las personas tengan por lo menos el interés de poder encontrar otras alternativas. Pero si como Estado no podemos ofrecer esas herramientas conjuntamente con las empresas y poder generar una red mucho más, digamos, continente, si se quiere, en materia de producción y de empleo, es muy difícil que podamos salir adelante ante esta crisis. Diputada, ha sido muy amable por estar con nosotros en el programa. Gracias. Estamos ya en contacto con el doctor Julio Befani, infectólogo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Bueno, estamos tratando de ponernos en contacto con el infectólogo Julio Befani. Ahí lo estoy viendo a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Es un gusto tenerte en el programa. Bueno, simplemente, Julio, en estos últimos días ha crecido nuevamente, numéricamente, esta situación del COVID-19 y me gustaría una apreciación de tu parte, fundamentalmente, en esto. Sí, fundamentalmente para tener en cuenta, esto nos refuerza lo que veníamos diciendo en presentaciones anteriores, Daniel, que la pandemia no ha pasado. Seguimos teniendo casos de COVID y realmente la cantidad de casos que se denuncian no son los reales, porque vos sabés muy bien que no se está testeando como se testeaba en otra época y ahora simplemente se está testeando a los que están internados o a los que tienen síntomas muy importantes. Y otra de las cosas es que tenemos una, digamos, superposición de enfermedades como es la del COVID más la gripe. Entonces, por eso es muy importante reforzar y hacer notar la importancia que tiene en estos momentos, por más que haga calor y como lo estamos sintiendo al calorcito, ir a vacunarnos, vacunarse contra la gripe y contra el COVID. Aquellas personas que han recibido 1, 2, 3 o 4 dosis de COVID y pasaron 4 meses, lo aconsejable es que esas personas se coloquen la dosis que corresponde. ¿Por qué? Porque estamos teniendo bajas cobertura de vacunación para COVID a partir de la primera dosis. En la primera dosis, un poco por temor, por miedo, por susto, se colocó mucha gente en la primera dosis. Bajamos con la segunda, volvimos a bajar con la tercera y con la cuarta ni te cuento. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Y yo personalmente lo que aconsejo es volver a utilizar el barbijo por ejemplo, en los medios de transporte. Eso es más que importante, es fundamental. Ventanillas abiertas, Julio, en el transporte, no el aire acondicionado. No. El aire acondicionado no. Ventilación cruzada, lo que llamamos
veníamos llamando ventilación cruzada, y reforzar en las escuelas, por más que haga calor, la necesidad de la ventilación y que todos los chicos salgan al patio en el recreo, que ninguno se quede adentro, que se ventilen bien los ambientes, tanto del trabajo como de los lugares de recreación. Eso es muy, muy importante. Julio, en el final, porque por estas horas al Ministerio de Salud de la provincia le están llegando algunos reclamos en relación a esta prolongación del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre con estas altas temperaturas donde las infraestructuras escolares no están dadas en condiciones para que los chicos estén dentro del aula, ¿no? Sí, la señora ministra decía una veintena, que no sé hasta cuánto es la veintena, pero bueno, hay muchas escuelas que no tienen el agua suficiente como para producir la higiene necesaria, eso es más que importante, aunque realmente te digo, por los conocimientos que tengo con chicos cercanos, son muy pocos los que están asistiendo porque son aquellos que tienen que recuperar conocimiento o algo así, pero de todos modos, los pocos que van tienen que tener en cuenta la necesidad de la ventilación de los ambientes. Doctor, ha sido muy amable por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Siempre lo respetamos por sus conceptos médicos en nuestros programas, no solamente acá, sino también en la radio. Bueno, un gusto, Daniel. Un fuerte abrazo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Vuelve Kini más 1.000 millones con un super sorteo de Navidad. ¡1.000 millones de pesos más! ¡Vamos! Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Estamos manejando mejor. En un mes del nuevo sistema de videocontrol fiscalizamos más de 11 millones de patentes. Y tenemos una buena noticia. Solo el 0.17% cometió alguna infracción. ¿Qué quiere decir? Que estamos manejando mejor. Eso es lo que buscamos, porque respetar las normas de tránsito es salvar vidas. Recordá, sin infracciones no hay multas. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. UDA, en defensa de la escuela pública y el derecho de los trabajadores de la educación. Vuelve Kini más 1.000 millones con un super sorteo de Navidad. Son 1.000 millones de pesos más. Un 1 y 9 ceros. Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Seguimos en nuestro programa y ya vamos a hablar con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Queremos agradecer, por supuesto, su gesto de poder venir a compartir unos minutitos con nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura. Rector, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Usted sabe que diciembre siempre es un mes de análisis, de reflexión, de evaluación. Días pasados la universidad ha cumplido 54 años de vida. Y me imagino que debe haber por su parte un análisis de gestión, fundamentalmente universitaria, en relación a este particular, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que siempre las fechas son una buena excusa, aunque sean caprichosas, para poder hacer un balance de lo realizado y sobre todo una proyección de lo que falta por hacer. Y la verdad que nosotros estamos muy satisfechos por la historia construida por nuestra universidad. Es de las más jóvenes del sistema y al mismo tiempo de las más grandes y las más potentes. Claro, lógico. Y eso creo que pone en evidencia todo lo bueno construido a lo largo de esta mitad de siglo, un poquito más, que acabamos de transitar. De todas maneras, aún con la satisfacción, yo no entiendo que ese balance no debe conformarnos, que estamos además, no solo por lo que resta por hacer, que es mucho, sino que estamos además en un momento bisagra para mí respecto del rol que tienen que cumplir las instituciones de educación superior, y eso requiere muchas reformas y transformaciones al interior de nuestra institución, y creo que es el tiempo de hacerlo y de hacerlo con cierta urgencia, porque estamos en un mundo que además se transforma vertiginosamente y hay cambios que no pueden demorarse para que la universidad siga teniendo
la misión que tiene. Y después, sí, permítame compartirle cierto orgullo. Nosotros yo estoy cumpliendo casi 3 años y medio de gestión. Y fueron muy particulares, ¿no? Porque nos tocaron los 2 primeros años con pandemia. Con pandemia, claro. Y este año de dificultades económicas, donde naturalmente tienen impacto en una institución como la nuestra, que además depende prácticamente de manera completa del presupuesto nacional. Ahora, aún con esas dificultades y con esa excepcionalidad extrema, nosotros pudimos cumplir la totalidad de los objetivos que planteamos en agosto del 2019 cuando asumimos la gestión. O ya los hicimos o ya los pusimos en marcha. Y yo creo que, yo soy politólogo, creo que en buena medida la gestión de lo público también se reivindica en un momento donde está muy cuestionada, recuperando una dimensión del hacer. Ponemos mucho empeño en poder cumplir con lo comprometido. Creo que la palabra recupera valor cuando lo que se dice es efectivamente después lo que se hace. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde muchas veces los ejecutivos tienen que explicar por qué no pueden hacer lo que previamente a la responsabilidad asumida se sostenía que era necesario. Y yo creo que con orgullo en la Universidad Nacional de Rosario podemos decir que eso lo hemos cumplido, y no lo digo con una satisfacción, un reconocimiento desde una perspectiva personal, sino colectiva, porque las cosas no suceden por decisión de una autoridad, un rector o quien fuera, suceden conjunto, porque hay una comunidad que tiene ganas que esas cosas pasen. En relación a esto, hay algo que me pareció muy importante en los últimos tiempos, este acercamiento de la universidad a distintas y diversas organizaciones civiles de la comunidad. Es decir, hay una mirada, una visión distinta de lo que es la universidad en relación a esta conjunción de la universidad con distintas organizaciones, ¿no? Sí, hay una vocación, casi un empeño personal, porque yo creo mucho en ese rol que la universidad tiene que asumir, y hay una vocación de la comunidad que se hizo en estos años más manifiesta, de dar vuelta a la universidad pública, ponerla más de cara a los problemas que la ciudad de Rosario y la región fundamentalmente tiene. Muchas veces la universidad termina siendo un palacio de saberes clausurados. Claro. Y yo creo que eso da cuenta de un desafío de una institución pensada para otro tiempo y en otro mundo, que hoy tiene que asumir otras responsabilidades. Básicamente porque nosotros somos consecuencia del enorme esfuerzo colectivo que hace la sociedad para sostener todo lo que sucede en la universidad pública, destinando muchos recursos. Mucha gente que pasó por la universidad y mucha gente que probablemente no pueda ni siquiera enviar a sus hijos o hijas a la universidad pública. Entonces lo que nosotros reivindicamos como un derecho, y está bien que lo defendamos así, implica también una responsabilidad que de alguna manera es hija de ese privilegio de poder llamarnos universitarios en un país de extremas desigualdades como la Argentina. Claro. Y además porque estoy convencido no solo de esa responsabilidad, sino de que hay un potencial y una capacidad transformadora en la universidad pública fenomenal, que va mucho más allá de la formación de excelencia o el umbral de excelencia con el que garantizamos y certificamos estudios en las más distintas disciplinas. Claro. Eso hay que hacerlo como lo hacemos muy bien, hay que perfeccionarlo y trabajar muchas reformas también orientadas a eso, pero al mismo tiempo hay que asumir que tenemos que proponer dispositivos, herramientas que ayuden a transformar la vida de la sociedad, que puedan cambiarle la vida a la gente. Eso, a mi juicio, se hace con formación, capacitación, se hace con producción de conocimiento, investigación, se hace con desarrollo científico y transferencia y vinculación con el sector productivo local y regional, y se hace también con el compromiso social y solidario propio de los universitarios. Hay una frase que usted decía recién en esta nota que estamos haciendo que me pareció muy importante en la reforma, y quería puntualizar sobre la reforma pedagógica, sobre la reforma interna de la universidad. Después le quiero preguntar sobre otra reforma educativa, pero externa a la universidad. En primer lugar, cuando hablamos de reforma pedagógica, lo más sustantivo, lo esencial de una universidad. En relación a esto, Franco, ¿en qué nos referenciamos? Nosotros venimos, cuando asumimos en agosto del 2019, emprendimos una actividad que denominamos Agenda 2030, convocamos a toda la comunidad en instancias participativas a discutir colectivamente cuál era la universidad que queríamos ser
y que debemos construir en los próximos 10 años. Por ese mismo dispositivo, CEPAL nos acaba de entregar hoy un reconocimiento como buena práctica institucional en el ámbito de la educación superior y la recomienda para todas las universidades de América Latina. Eso fue muy importante porque nos permitió tener en diciembre del 2019 un documento que establece parámetros, objetivos a cumplir y líneas políticas de gestión para alcanzar esos objetivos. Y previo a la pandemia, nosotros ya habíamos definido que había en materia de virtualización, digitalización, modernización, muchas cosas que teníamos que hacer y de discusión de lo que sucede en el aula también, transformándolo para seguir cumpliendo con nuestra misión. Por supuesto, sin saber lo que venía después. Lo que vino después es como que acentuó no solo muchos de esos problemas, sino la necesidad de provocar algunas transformaciones. Tal es así que nosotros antes de la pandemia, 2 semanas antes, habíamos convocado el primer taller de discusión de la docencia universitaria respecto de cómo enseñamos en la universidad. Cuando pudimos recuperar la presencialidad durante todo este año, hicimos 3 talleres con docentes universitarios, hicimos 2 instancias con docentes de escuelas medias de la universidad, hicimos una encuesta a más de 6.000 estudiantes de nuestra universidad, un taller con estudiantes, 2 con graduados y graduadas. De todo eso recogimos un buen análisis y diagnóstico del estado de situación, qué es lo que hacemos bien para sostenerlo y profundizarlo y qué es lo que tenemos que cambiar. Y estamos ahora trabajando en un documento que vamos a elevar como propuesta al Consejo Superior con esas transformaciones. ¿Qué es lo que yo sostengo? Estamos en un momento bisagra por muchas razones en la historia de la humanidad. La universidad, puede sonar alarmante dicho así, pero en el mundo que vivimos, para no perder trascendencia en lo que hacemos, tenemos que provocar también transformaciones hacia el interior de nuestra institución. Para mí las más importantes están asociadas a ese eje académico-pedagógico. Y esto quiere decir discutir la arquitectura del aula en el sentido más amplio, todo lo que sucede adentro, para que lo que hacemos dentro del aula siga siendo relevante. Y lo siga siendo en los términos y en esos umbrales de excelencia que lo es hoy. Ahora, lo cierto es que nosotros, primero que esta es una discusión que excede largamente el debate virtualidad-presencialidad. Está claro que ahí hay un eje, ¿no? Que aprendimos mucho en la pandemia, que la presencialidad es ineludible, hay cosas que suceden en el aula, en el pasillo, en el bar de una facultad, que son irreemplazables por una pantalla, y que además hace la esencia de la formación en la universidad pública. Ahora, al mismo tiempo, la virtualidad nos permite derrumbar fronteras que tradicionalmente fueron un obstáculo para el acceso a la educación superior. Entonces ahí creo que es claro que hay que combinar inteligente y creativamente cuánto de virtualidad, cuánto de presencialidad, para seguir garantizando ese umbral de excelencia y al mismo tiempo permitir que más puedan acceder a esa educación superior. Ahora, creo que el debate es mucho más profundo y más complejo y tiene que ver con esto de poner en debate y resignificar la arquitectura del aula en el sentido más amplio. Yo digo siempre, nosotros tenemos estudiantes de este siglo, docentes en muchos casos del siglo pasado y métodos de enseñanza a veces de 2 o 3 siglos para atrás. Y eso es lo que no va más. ¿Cómo disponemos el aula en materia de infraestructura? ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Cuánto de tecnología y para qué dentro del aula? ¿Cuánto duran nuestras clases? ¿Qué pasa con la duración de las carreras? Los planes de estudio. Todo hay que discutir. Y creo que hay que hacerlo de manera rápida porque otra defección que tiene nuestro sistema universitario, no solo nuestra universidad, es la lentitud con la que a veces afronta esos procesos de cambio. Entonces, sucede en un mundo que cambia tan vertiginosamente que cuando uno logra establecer alguna síntesis y cambiar algunas cosas, prácticamente tiene que empezar a discutir todo de nuevo porque ya en el medio cambió todo. Ya cambió todo. Franco, sintéticamente, quiero hacer 2 preguntas finales muy sintéticas. En primer lugar, ha sido un gran aporte la puesta en marcha de distintos colegios universitarios en distintos lugares, no Rosario, sino del departamento, de otras zonas. Me parece muy importante ese acercamiento de la universidad a esos lugares. Positivamente ha sido un valor positivo, ¿no?, para ustedes. Sin dudas. Sin duda yo creo mucho que todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación pública de excelencia y cuanto más podamos multiplicar las propuestas formativas de la Universidad de Rosario,
en todos los trayectos, escuelas medias, grado, pregrado, posgrado, lo vamos a hacer. A veces es difícil, pero para que vean la magnitud de lo que estamos construyendo colectivamente, en 4 años, ni siquiera 3 años y medio, y aún con la particularidad de esos años, creamos una nueva escuela de ciencias sociales que va a empezar a funcionar en marzo del año que viene, ya está con el cursillo y ya fueron seleccionados los primeros alumnos. Esa se suma al Politécnico, la Agrotécnica y el Superior. Y creamos 3 trayectos de educación media en los polos educativos de General San Martín, el de Lagos y del Trébol, en el centro de la provincia de Santa Fe. Exacto. 4 trayectos de formación media, 4 escuelas de formación media que hoy ya están funcionando, puesta en marcha en los últimos 3 años. Para nosotros es una línea prioritaria de trabajo. Hoy abrimos la inscripción y va a estar abierta por varias semanas en nuestra web de la universidad al bachiller virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Es para personas mayores de 18 años con trayectos educativos interrumpidos. Se pueden inscribir siempre que tengan la primaria completa y van a tener un plan de estudio aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y una certificación de finalización de los estudios secundarios. Rector, ha sido muy amable por estar con nosotros. Un placer. Siempre es un gusto. Me quedaron varias preguntas educativas que en otro momento la vamos a charlar. Nosotros vamos a una pausa, ¿no? Llegamos al final. Bueno, me dicen que llegamos al final del programa. Volveremos el próximo para poder charlar sobre educación, ciencia y cultura. Han sido ustedes muy amables por la atención dispensada. Volvemos la próxima semana. Auspiciaron este programa